Hola, bienvenidos a Conectados. En este capítulo vamos a abordar un tema que ha existido desde hace muchísimo tiempo. Incluso quienes somos más memoriosos recordamos situaciones de bullying en las aulas o en distintos ámbitos a los que eventualmente hemos pertenecido. Pero sin embargo, ahora el fenómeno es global y está potenciado por elementos como las redes sociales, por ejemplo. Esa es la conexión número uno. Hay una alerta por bullying. La violencia está afectando el aprendizaje y en especial durante la etapa de escuela primaria. Son muchos los alumnos que al final de ese ciclo reconocen haber sufrido agresiones en su etapa escolar y desde hace algunos años el fenómeno se potencia por las redes sociales. Muchos expertos no hablan solo de casos aislados, sino muchas veces de la dinámica propia de la escuela. Los casos de violencia y acoso son muchos y en todo el mundo, un lastre que en la actualidad trasciende la escuela. Según un informe de la Agencia de la ONU para la Educación, solo 32 países tienen una legislación para combatir el problema. Y el dato es preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que el clima escolar, lejos de ser un complemento, forma parte central de toda la experiencia educativa. Vamos a meternos de lleno a la conexión 2. Es un fenómeno global, es muy abarcativo y este fenómeno tiene lugar en todo el mundo. Como decíamos antes, según la UNESCO, solo 32 países tienen legislaciones para combatir el problema. Más aún, casi 800 millones de escolares viven en países en donde no están prohibidos siquiera los castigos corporales en la escuela. En Estados Unidos hay una crisis de acoso escolar. El sitio web del gobierno de los Estados Unidos, stopbullying.gov, define el acoso escolar como un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor y la víctima y la repetición o incluso esa posibilidad de incidentes. Un informe de la UNESCO indica que el 16% de los menores ha sufrido negligencia física o emocional. También crece el ciberacoso, que es cada vez más frecuente y que ya afecta a 1 de cada 10 niños. El informe además destaca la violencia que se ejerce en las escuelas de modo desproporcionado a los grupos en función de su género, orientación sexual, situación socioeconómica y también otros factores de identidad. En este marco, las niñas siguen siendo particularmente vulnerables. El estudio dice que hasta un 25% de las adolescentes sufren violencia de género y que hasta el 40% de estos incidentes tiene lugar en las escuelas. Por otra parte, el 42% de jóvenes lesbianas, gay, bisexuales y transgénero en todo el mundo han sido ridiculizados o se los convierte en objeto de burlas e incluso amenazas en la escuela, en especial de otros estudiantes debido a su orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con Naciones Unidas, aproximadamente 1.000 millones de menores, más de la mitad de la población infantil global, experimenta alguna forma de violencia cada año. Y todo se potencia porque la violencia y el acoso van más allá del colegio, en este caso por el uso de las redes sociales. Nos metemos en la conexión 3, tenemos que hablar de un daño integral. Algunos expertos señalan que las víctimas de acoso escolar experimentan en general un impacto negativo y en muchos ámbitos. Esto afecta su funcionamiento mental, también el emocional, el físico, ni hablar del social o el académico, y de esto pueden derivar manifestaciones como baja en la autoestima, depresión, aislamiento, molestias físicas diversas, los típicos dolores de cabeza o de estómago, y hasta un sentimiento de rechazo hacia la escuela. Un mal uso de las redes sociales termina potenciando estos casos. Antes de las redes sociales podía haber una interacción no siempre agradable en la escuela, pero bueno, quedaba ahí, reducida a ese ámbito, ahí terminaba. Pero ahora esa interacción se traslada a casa y eso es inevitable. La trabajadora social Nikki Pagano explicó a CNN que el malestar emocional puede surgir no solo de una persona, sino también de lo que se publica en redes. ¿Qué es lo que explica? Que los compañeros de la víctima pueden ver ese contenido e incluso apoyarlo con un me gusta, el famoso like, lo que amplifica este impacto. Vamos a la conexión número 4. Indudablemente tiene impacto académico, no podía ser de otra manera, y no solo afecta a unos pocos estudiantes. Varios especialistas indican que el acoso escolar hace que el rendimiento del aprendizaje se vea afectado en un alto porcentaje de los niños. Quienes sufren esta práctica tienen una dificultad manifiesta de prestar atención en clase. Y esto es porque están pensando, por ejemplo, entre otras cosas,
en qué les puede hacer quien los acosa después de clase. Con frecuencia a estos estudiantes no solo no les gusta la escuela, directamente no quieren estar ahí. Les resulta mucho más difícil participar en el aula, además. Así que entonces los alumnos que sufren este acoso durante toda su carrera escolar terminan manifestando un profundo desagrado por la escuela, además de falta de confianza en sus habilidades y según un estudio del Journal of Educational Psychology, publicado por CNN, tienen peores calificaciones en los exámenes. Un informe destaca que casi una cuarta parte de los menores, 24%, que sufrieron niveles crónicos de acoso escolar durante sus años de aprendizaje, tuvieron menor rendimiento académico. Lo curioso es que parte de la solución está en la misma escuela. El director del estudio, Gary W. Ladd, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Arizona, explica que cuanto más permanezcan los niños en la escuela, menos posible será que sean víctimas de estas prácticas. Y te dan un dato adicional. Una vez que los chicos comienzan la escuela secundaria, la agresión tendería a disminuir. Vamos a la conexión número 5. Ningún país está escapando al problema. A pesar de ello, pocas naciones cuentan con un marco jurídico completo dedicado a combatir la violencia en las escuelas. Eso por lo menos reporta la UNESCO, que llama además a instrumentar políticas e intervenciones para prevenir y abordar el acoso en las escuelas y comunidades. Pero al parecer lo que funciona todavía no es lo que se hace. Se necesita un salto de calidad para que la lucha contra la violencia y el acoso se termine convirtiendo en una prioridad educativa. Y la solución bajo esa mirada sería aprender lo que hay que hacer antes de que ocurra. Lamentablemente, en Latinoamérica, estas estrategias son poco frecuentes. Un ejemplo, es el estudio experimental aleatorio en escuelas secundarias urbanas en Perú, Stand Against Bullying, del Institute of Labor Economics, que muestra mejoras a mediano plazo. Empezamos conectados. Vamos a empezar este primer bloque de Conectados saludando a Florencia Casabela. Florencia es licenciada en Psicología, a efectos de cumplir con las leyes locales, su matrícula nacional 57008. Es Executive MBA, presidenta de la Fundación Potenciar Argentina. Es una organización dedicada al desarrollo de programas educativos en todo el país. Bueno, Florencia, un poco siguiendo la línea de la apertura, el bullying es un fenómeno impactante que además deja secuelas en el largo plazo. ¿Por qué esto es tan marcado? Bueno, en realidad lo interesante, y lo decían en una de las primeras conexiones, es el factor repetitivo del bullying, ¿no? Algo de la constancia en el tiempo, ¿no? Un hecho aislado no es considerado como bullying, sino algo que se repite y que sucede, digamos, con cierta frecuencia, y por esa característica que tiene de ser sostenido en el tiempo es que tiene obviamente un impacto en el desarrollo subjetivo de las infancias, ¿no? Especialmente en la primaria, porque es el momento en el cual el niño desarrolla su concepción sobre su propia imagen, su autoestima, su personalidad, su construcción de su propio cuerpo, y obviamente eso, todos los fenómenos que implican una agresión y una violencia hacia la infancia afectan la construcción de la propia imagen, ¿no? Atención con esta definición de Florencia, porque tiene numerosas repercusiones, y en parte esas repercusiones es por lo que le vamos a preguntar este testimonio a María Sigman. María es psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres de Bullying aquí en Buenos Aires. En las redes sociales todo parece ser más grande, más pesado, más potente, más indiscutible, queda muy poca posibilidad de defenderse o de replicar. Cuando el bullying se da cara a cara, los chicos, las chicas saben de alguna manera qué situaciones evitar, cómo poder escapar de ciertos episodios, cuando saben, ¿no? En las redes no hay forma de borrar, no hay forma de empezar de nuevo. Las redes están disponibles 24/7, son muy accesibles, desinhiben un montón y hace que los chicos se atrevan a decir cosas que en persona no dicen. Entonces, en redes todo parece ser cierto, nadie lo discute, está constantemente a disposición para el que quiera sumarse en cualquier momento del hostigamiento. Por lo tanto, se ha complicado muchísimo el escenario del bullying a partir de que los chicos acceden a redes, acceden desde dispositivos muy portátiles, están en el bolsillo, ya no es ni siquiera la laptop a la cual tienen que sentarse y acudir. Y hace que, además, como se le da cuando son cada vez más chicos, que sean chicos que no saben
de verdad cómo manejarse, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Sintetizando, cualquier chico que es victimizado por sus padres en espacios digitales o en entornos digitales es mucho más presa del dolor. Florencia, cuando yo era chico, y de esto ya hace muchísimo tiempo, esto ya existía. Lo que pasa es que hoy, como bien decía esta profesional, está potenciado por las redes sociales. Pero todo este cuadro de situación deja alertas previas. ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, yo creo que tanto docentes como obviamente padres, madres tienen que estar atentos a cualquier cambio que presente un niño. Los niños cuando no pueden hablar, cuando no pueden expresar en palabras lo que les está pasando, lo expresan con síntomas, lo expresan en el cuerpo, cambios en la conducta, en el sueño, en el apetito. Y hay que estar atento no solo a lo que le pasa a los niños que son víctimas de bullying, sino también a cambios en los comportamientos de aquellos de quienes se sospecha que están ejerciendo una agresión, ¿no? Porque ambos están sufriendo de alguna manera. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a los signos en ambos. Y algo que me parece central en lo que hay que prestar atención, sobre todo en la infancia, es al juego. ¿A qué juegan? Si juegan. El juego es la actividad central en la infancia, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer para identificar posibles sufrimientos en la infancia. No es algo que afecta a tu vecindario, a tu barrio, a tu escuela o a tu institución deportiva. Es un fenómeno global. De eso vamos a hablar enseguida. Como dijimos en el cierre del bloque anterior, el bullying es un fenómeno global, muy ampliado, además por la tecnología, las redes sociales, etc. Quiero saludar a Gabriel Brenner. Gabriel es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por Flaxo. Gracias por estar con nosotros. Un fenómeno global, Gabriel, que además se amplía, se potencia. Las redes sociales están haciendo esto en algo que ya estaba en la historia, que tenían que atravesar generalmente los chicos, sea colegio, instituciones deportivas y demás, ¿verdad? A veces resulta necesario aclarar que la escuela es como un texto en un contexto más amplio. Digo, es difícil, tomando en cuenta los datos que certeramente vos nos has ofrecido hace unos minutos, es difícil poder pensar a la escuela por fuera del entorno que la condiciona. Es difícil en un tiempo en el que nos atraganta la vertiginosidad y las pantallas son, parece, el único modo de estar latiendo. Y en un tiempo en el que las máximas autoridades se expresan de manera tan violenta en distintos lugares de nuestra región. Entonces, ¿por qué pretendemos que los niños y las niñas actúen del modo correcto? Entonces, me parece importante decir que el incremento de violencias que estamos viviendo se da en los modos de dirimir las más mínimas diferencias, no los conflictos a veces que son más graves. El incremento de violencia también tiene que ver con la judicialización de las relaciones sociales, también las escolares, tema en el que vengo investigando hace un tiempo. Entonces, simplemente decirte que el afuera de la escuela se mete en la escuela sin pedir permiso. Es más, quizás se mete especialmente a través de los bolsillos, donde va el celular de cada quien que entra a la escuela. Entonces, me parece importante pensar que la escuela es un ámbito clave de construcción de ciudadanía democrática. La escuela es un ámbito clave de construcción del diálogo. Por eso es que creo que le quería agregar a los comentarios interesantes que venía escuchando la dimensión social del problema, ¿no? Porque a veces uno pierde de vista que la escuela tiene que ver con las condiciones o con ciertas condiciones que la hacen posible. Y especialmente me refiero al mundo adulto, que a veces le dice a los chicos lo que tienen que hacer, y los chicos y las chicas aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. ¿Esto no se modera o se corrige simplemente con llamados de atención o con actitudes voluntaristas? Hace falta una estrategia para eso. De eso hablamos con Andrés González Bellido, que es coordinador del programa TEI Tutoría Entre Iguales. La prevención de la violencia y el acoso escolar podríamos resumirlo en 5 ideas básicas. La primera es que trabajemos desde la prevención sobre las conductas que hacen daño antes de que éstas se produzcan. La segunda es que trabajemos sobre toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, familia, entorno, sin olvidar nunca que el gran protagonista de la prevención es el alumnado. La tercera es que esté incluida en el currículum, que desarrolle entornos y competencias de aprendizaje, con la implicación del 100% del alumnado y trabajando la convivencia desde una perspectiva de clima y de cultura del centro. Que las actividades, como cuarto apartado, estén desarrolladas con el DEA,
incidiendo sobre la empatía para ser conscientes de que hay conductas que hacen daño y la cantidad de daño que hacen, el respeto por las diferencias y el compromiso de cambiar aquello que creamos que es susceptible de ser cambiado. Y la quinta y última, que me parece fundamental, es que todos los proyectos o los programas que desarrollemos presenten evidencias científicas de resultados. Bueno, prevención, y prevención también con una mirada global. Eso lo hablamos con Lucien Toñeta, que es profesora del Departamento de Psicología de Educación de la Universidad Estatal Paulista, en São Paulo. O bullying não é o único problema da escola, mas certamente é o mais cruel deles, porque fere a constituição da identidade de meninos e meninas que procuram no grupo o seu valor. Depois da pandemia, nós tivemos um agravamento das situações de violência na escola, mas a natureza dessa violência mudou. Ela é constituída por situações de exclusão, de solidão, de medo, de angústia, de ansiedade, de depressão, de desilusões amorosas, em que meninos e meninas, adolescentes e crianças sofrem de desesperança, de falta de pertencimento. As pesquisas no mundo todo mostram o quanto a população, principalmente de adolescentes, tem experimentado sofrimentos. Diante disso, as pesquisas no mundo todo têm mostrado o quanto a escola precisa de uma convivência cuidadosa. Apostar no trabalho de jovens e de adolescentes que podem cuidar dos seus pares é uma grande possibilidade de vencer os problemas de violência que nós temos enfrentado hoje nas nossas instituições. Varios conceptos interesantes que emitía Lucien, pero también marcaba un punto de inflexión, que es el de la pandemia. Florencia, me queda un minuto para terminar este bloque, pero ¿hay un antes y un después en este fenómeno también a partir de la pandemia? Sí, absolutamente. No solo porque incrementaron también las problemáticas asociadas a la salud mental, sino también porque también aumentó el uso de las pantallas y por supuesto la presencia de niños y adolescentes en las redes sociales aumentó. Entonces yo creo que sí, que el bullying y el ciberbullying como problemáticas que se dan en la escuela y entre pares han aumentado a partir de la pandemia, como muchas otras problemáticas vinculadas con la salud mental, y realmente requieren de un montón de políticas que aborden estos temas. Atención, porque cuando hablamos de daño es un daño integral. Eso lo vamos a abordar enseguida. Antes de ir a la pausa, decíamos que esto provoca un daño integral, que necesita entonces, por lo tanto, un abordaje profundo, pero también integral. La pregunta es si estamos en condiciones de hacer ese abordaje integral. Gabriel. Yo creo que sí, y me parece que es fundamental acá pensar en el abordaje y la posición de los estados respecto de las políticas que deben encararse en torno a las situaciones de distintos tipos de violencia o acoso escolar. Pero permitime también decir en ese sentido que es necesario trabajar la propia noción de conflicto, porque a veces hay una noción que tiene cierta carga negativa del conflicto, y la verdad es que suprimir el conflicto, suprimir la diferencia, es lo que está en relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Está en la naturaleza de las personas. Exactamente, por eso es interesante ver a la diferencia como un factor que complementa, enriquece, y no como algo que se torna una amenaza o la diferencia cuando se torna una deficiencia. Por eso me parece importante aclarar esto del conflicto, porque creo que el conflicto es una fuente de construcción de convivencia. Ejemplo, América Latina es la región más desigual del mundo. No dije más pobre, dije más desigual. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber conflicto? Entonces me parece que el conflicto es algo que debe tomarse como una fuente que permite abordar ciertas cuestiones o ciertas tensiones. Otro ejemplo, que también podría pensarse en el mundo y en América Latina, la escuela secundaria. La escuela secundaria que me animo a decir que vos hiciste y que yo hice, fue una secundaria para pocos o para no tantos. Hoy a las escuelas van casi todos. Por supuesto que hay que luchar y trabajar para que aprendan mucho más y mejor y que la terminen todos los que entran. Absolutamente. Pero me parece que hay que decir que si la secundaria
casi siempre, o por lo menos todo el siglo XX y algo de este siglo fue para pocos o para no tantos. Entonces, me parece que es imposible pensar que esa secundaria que fue durante mucho tiempo bastante selectiva, elitista, hoy, digamos, ¿cómo hacemos para que todos convivan? Entonces, agrego otro elemento fundamental. Me parece que el gran desafío es unir lo diverso para confrontar las adversidades. Y en esto lo que quiero decir finalmente es algo que me parece nodal o vertebral. Y tiene que ver con, ya no tanto los chicos, sino los adultos. Yo creo que las violencias y la escuela no tienen tanto que ver, permitirme decir, por supuesto que tienen que ver con la pobreza. No tienen tanto que ver, por supuesto que tienen que ver con la desigualdad. Tienen mucho más que ver con los adultos cuando no se dan por aludidos y con los chicos cuando no se sienten parte. Ahí hay un combo explosivo. Creo que hay que atender a esa fusión. ¿Y qué estoy diciendo? Hay que intentar que la escuela tenga más y mejor sentido para los chicos y para los adultos. Y hay que intentar como adultos, adultos escolares y adultos familiares, no mirar para otro lado, que es una tendencia a veces porque resuelve más una pantalla que generar un espacio de diálogo. A veces con los chicos, digamos, damos lo que nos queda del día, el resto que nos queda. Y no estoy criticando porque todos vivimos de esta manera, vos y yo también. Sí, claro. Me parece que lo que estoy planteando es quizás tener en cuenta la metáfora de una gran serie que estuvo dando vueltas y que fue un boom en uno de los canales más importantes, y me refiero a la serie Adolescencia. Le pusieron ese nombre, permitime decirlo, porque es muy marketinero, vende mucho más. Debería llamarse Adultos, porque lo que nos muestra esa serie es justamente la absoluta ausencia de adultos que estamos viviendo en este momento de la sociedad. Una metáfora, no spoileo, quédate tranquilo, para quien no vio esta serie, pero Sí, claro. la serie muestra en un momento a una familia de sectores medios, cualquier país podría interpretar su caso, y su hijo en la habitación con la netbook y wifi. Hacía frío por fuera, ¿hay una sensación de mayor seguridad que esa? Sin embargo, esa es la bomba de tiempo de la serie, porque justamente lo que ocurre en esa habitación entre ese chico y el acceso totalmente liberado a las redes sociales y a Internet, y los padres creyendo que está de alguna manera resguardada la seguridad de la familia, es, te reitero, la bomba explosiva. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Y que simplemente alguno que me estará escuchando o viendo dirá, no sos claro, no quiero spoilear. Lo que quiero decir es que me parece que hay que poder pensar en las escuelas, pero también en las familias, en la sociedad en general, que los chicos se sientan parte de donde están, ya sea la escuela o el club, y que los adultos Se involucren. nos involucremos. No nos hagamos los distraídos eventualmente. Vamos a los efectos, incluso a los efectos psicológicos. Ricardo Chang es catedrático universitario. Hablamos con él en Lima, en Perú. Hoy por hoy, los niños, jóvenes y adolescentes que sufren de bullying presentan diferentes tipos de consecuencias, principalmente ansiedad, angustia, depresión, baja autoestima, cambios de conducta, aislamiento e inclusive trastornos psicosomáticos que se pueden presentar como manchas, como dolores de cabeza u otros. En consecuencia, tienen también problemas familiares e incluso conductas que pueden ser eh, autolesiones o incluso llevarlos al suicidio. En el Perú, según el portal CICB del Ministerio de Educación, se presentan alrededor de 20.000 casos reportados de acoso que pueden ser considerados a través de agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Sin embargo, este número no es el número real, ya que solamente son los casos reportados e inclusive eh, no reportan los casos de ciberacoso. La cultura en el Perú actualmente está lejos de ser la mejor para combatir el tema de acoso, puesto que todavía hay frases que normalizan esto. Frases como es cosa de niños, es un juego, tiene que aprender a defenderse, que no hace más que mellar la propia autoestima y el dolor que sienten los jóvenes y niños acosados. Y que, como decíamos a lo largo del programa, no solamente se presenta en el ámbito escolar, sino también en el ámbito de la práctica deportiva. Hablamos con Xavier Pérez, que es psicólogo coordinador de programa Sport Day, prevención del acoso escolar en entornos deportivos en Puebla, en México.
El bullying se esconde en las canchas deportivas. El bullying está en los vestuarios. Y el bullying se camufla. Se camufla de disciplina cuando es abuso. Se camufla de trabajo en equipo cuando es presión de grupo. ¿Para qué? Para ganar a toda costa. Hemos perdido la competición por la competitividad, la falsa competitividad. Entonces es difícil de encontrar porque se normaliza esa violencia y existe ahí y por eso vive anclado en los vestuarios. Necesitamos recuperar el espíritu deportivo, necesitamos recuperar los grandes valores pedagógicos que tiene el deporte, que son trabajo en equipo, perseverancia, inclusión, igualdad y respeto. Frente al bullying, deportividad. Todas estas situaciones dejan marcas biológicas. De eso hablamos con Eduardo Canepa. Eduardo es director del Laboratorio de Neuroepigenética y también Autoridades y Adversidades Tempranas del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El maltrato infantil no solo deja marcas emocionales, sino también causa cambios biológicos en nuestro cuerpo. Nuestro ADN lleva las instrucciones básicas para la síntesis de moléculas necesarias para que el organismo funcione, pero también responde al entorno mediante mecanismos epigenéticos que actúan como interruptores que prenden, apagan o modulan la síntesis de ciertas moléculas según las experiencias ambientales a las que estamos expuestos. Uno de estos mecanismos es la metilación del ADN. En nuestro laboratorio investigamos en muestras de saliva si niños, niñas y adolescentes que fueron expuestos a maltrato presentan patrones de metilación distintos de quienes no lo sufrieron. Si esto se confirma, podríamos detectar estas marcas biológicas a partir de una muestra de saliva. Esto abriría la posibilidad de un diagnóstico temprano y no invasivo, basado en evidencia biológica objetiva, que complemente la alerta de docentes, médicos o familiares, ayudando a intervenir antes de que aparezcan daños visibles más graves. De este modo, la ciencia, en conjunto con la sociedad, puede ser clave para proteger a los más vulnerables. Bueno, tenemos que hacer una pausa muy breve, apenas un par de minutos, pero después vamos a hablar de lo siguiente. Parar el bullying está bien, pero tenemos que corregir también los efectos que esto deja, cómo reconstruimos toda una trama, cómo reconstruimos la autoestima. Y también vamos a hablar del impacto económico, enseguida. Académico, perdón, no económico, académico, fallido. Vamos. Para desarrollar este bloque vamos a sumar a Conectados a Paola Zavala. Paola es consultora psicológica, especialista en bullying, directora de Comunidad Anti-Bullying Argentina. Paola, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de ir a la pausa mencionábamos el factor del impacto académico. De eso hablamos con Beatriz Ibáñez Olavarría, que es psicopedagoga, educadora social y maestra infantil. El bullying no solo afecta a nivel emocional, también bloquea el aprendizaje. Diferentes estudios a nivel internacional y nacional han constatado esto y si nos ponemos a pensarlo, bueno, pues es bastante lógico, ¿no? El pensar y el entender que una persona que está sometida a un estrés crónico durante un tiempo prolongado, pues se le lleguen a alterar ciertas partes importantes, ¿no? del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, como es pues, la atención, la memoria, incluso la motivación, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias concretas bastante claras, ¿no? Y es que el alumno en esta situación muchas veces deja de participar en clase, pierden esa confianza, ¿no? Esa seguridad en ellos mismos y en algunos casos incluso dejan de asistir al centro escolar, ¿no? Y bueno, y esto nos da un resultado evidente, ¿no? Correlacional, y es que bueno, pues ahí podemos ver una bajada de notas y podemos ver como una desconexión un poco, ¿no? En todo ese proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a hablar de este impacto académico, pero también a su prolongación en el tiempo. Paola, por favor, danos una impresión sobre esto.
Por supuesto que el bullying no termina cuando suena el timbre ni el último día de nuestro paso por la escuela secundaria. Es algo que no queda solamente en la infancia, deja una huella anémica que incluso nos condiciona en la clase de adultos que vamos a ser si no tuvimos la posibilidad de recibir acompañamiento psicológico y resignificar esos recuerdos, ¿no? Incluso, parece exagerado esto, pero uno de los autores que fue el que acuñó el término bullying, Dan Olbius, dice que de hostigadores están llenas las cárceles, que aquellos niños que fueron hostigadores en la escuela primaria, en la escuela secundaria, pueden ser el día de mañana padres de familia violentos, esposos violentos, compañeros de trabajo violentos. Y en el caso de alguien que sufrió bullying, que fue víctima de bullying, quizás también lo condicione incluso en la elección de una carrera académica, en la elección de su pareja. Son personas que por lo general tienden a elegir por debajo de sus posibilidades, porque el daño más grave que produce el bullying es un daño en la autoestima, que es la configuración que tenemos de nosotros mismos, que creo que es uno de los daños más importantes que produce el bullying a largo plazo. Es por eso que es muy importante el abordaje a través de determinadas estrategias. No es solamente con voluntarismo o llamándole la atención a quienes incurren en estas actividades o en estas actuaciones. Hablamos con Guillermina Rizzo, doctora en psicología y presidenta de la ONG Ciudades Sin Bullying en Madrid. Históricamente la escuela fue el lugar de ir a aprender conocimientos académicos. Hoy se sabe que eso ya no es así y que a los estudiantes se los debe formar en el manejo de distintas competencias. Dentro de esas competencias están las habilidades sociales, las habilidades personales, y eso tiene que ver con el poder gestionar las emociones. Entonces, debemos tener docentes formados en este tipo de competencias de manera tal que cuando se dan estos episodios, cuando se da este maltrato entre pares, el docente pueda contar con las estrategias para manejar esa situación. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente quien es víctima de violencia no quiere ir a la escuela. Ahora, cuando un docente está preparado, cuando determina que dentro de su aula, dentro de su clase, los problemas se van a trabajar a través de la palabra, a través de distintos recursos dependiendo la edad, y todos son parte de la solución, se sabe que los resultados siempre son beneficiosos. Gabriel, gracias por estar con nosotros, gracias por venir y ayudarnos a entender. ¿Sí? Gracias a ustedes. Seguimos, tenemos un bloque más todavía. Para desarrollar este bloque vamos a sumar a Conectados a Paola Zavala. Paola es consultora psicológica, especialista en bullying, directora de Comunidad Anti-Bullying Argentina. Paola, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Antes de ir a la pausa mencionábamos el factor del impacto académico. De eso hablamos con Beatriz Ibáñez Olavarría, que es psicopedagoga, educadora social y maestra infantil. El bullying no solo afecta a nivel emocional, también bloquea el aprendizaje. Diferentes estudios a nivel internacional y nacional han constatado esto, y si nos ponemos a pensarlo, bueno, pues es bastante lógico, ¿no? El pensar y el entender que una persona que está sometida a un estrés crónico durante un tiempo prolongado, pues se le lleguen a alterar ciertas partes importantes, ¿no? del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje. Como es pues la atención, la memoria, incluso la motivación, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias concretas bastante claras, ¿no? Y es que el alumno en esta situación muchas veces deja de participar en clase, pierden esa confianza, ¿no? Esa seguridad en ellos mismos, y en algunos casos incluso dejan de asistir al centro escolar, ¿no? Y bueno, y esto nos da un resultado evidente, ¿no? Correlacional, y es que, bueno, pues ahí podemos ver una bajada de notas y podemos ver como una desconexión un poco, ¿no? En todo ese proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a hablar de este impacto académico, pero también a su prolongación en el tiempo. Paola, por favor, danos una impresión sobre esto.
Por supuesto que el bullying no termina cuando suena el timbre ni el último día de nuestro paso por la escuela secundaria. Es algo que no queda solamente en la infancia, deja una huella anémica que incluso nos condiciona en la clase de adultos que vamos a hacer si no tuvimos la posibilidad de recibir acompañamiento psicológico y resignificar esos recuerdos, ¿no? Incluso, parece exagerado esto, pero uno de los autores que fue el que acuñó el término bullying, Dan Olbius, dice que de hostigadores están llenas las cárceles, que aquellos niños que fueron hostigadores en la escuela primaria, en la escuela secundaria, pueden ser el día de mañana padres de familia violentos, esposos violentos, compañeros de trabajo violentos. Y en el caso de alguien que sufrió bullying, que fue víctima de bullying, quizás también lo condicione incluso en la elección de una carrera académica, en la elección de su pareja. Son personas que por lo general tienden a elegir por debajo de sus posibilidades porque el daño más grave que produce el bullying es un daño en la autoestima, que es la configuración que tenemos de nosotros mismos, que creo que es uno de los daños más importantes que produce el bullying a largo plazo. Es por eso que es muy importante el abordaje a través de determinadas estrategias. No es solamente con voluntarismo o llamándole la atención a quienes incurren en estas actividades o en estas actuaciones. Hablamos con Guillermina Rizzo, doctora en psicología y presidenta de la ONG Ciudades Sin Bullying en Madrid. Históricamente la escuela fue el lugar de ir a aprender conocimientos académicos. Hoy se sabe que eso ya no es así y que a los estudiantes se los debe formar en el manejo de distintas competencias. Dentro de esas competencias están las habilidades sociales, las habilidades personales, y eso tiene que ver con el poder gestionar las emociones. Entonces, debemos tener docentes formados en este tipo de competencias de manera tal que cuando se dan estos episodios, cuando se da este maltrato entre pares, el docente pueda contar con las estrategias para manejar esa situación. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente quien es víctima de violencia no quiere ir a la escuela. Ahora, cuando un docente está preparado, cuando determina que dentro de su aula, dentro de su clase, los problemas se van a trabajar a través de la palabra, a través de distintos recursos dependiendo la edad, y todos son parte de la solución, se sabe que los resultados siempre son beneficiosos. Gabriel, gracias por estar con nosotros, gracias por venir y ayudarnos a entender. Gracias a ustedes. Seguimos, tenemos un bloque más todavía. Es un fenómeno que afecta a los niños, también a los adolescentes, pero hemos escuchado en el transcurso de este programa definiciones que llaman la atención de la actitud de los adultos, de cómo tienen que comprometerse los adultos. Y una cuestión adicional, ningún país está escapando de este problema. Lo abordamos enseguida. Lo decíamos hace un par de minutos atrás, antes de ir a la pausa, ningún país escapa a este fenómeno. La pregunta es si estamos haciendo lo suficiente. Este abordaje lo hicimos con Enrique Eduardo Viver, psicólogo en Paraguay. La problemática principal es que no se hace un trabajo preventivo, sino que es paliativo. Por ejemplo, no se realizan seguimientos a las víctimas y a los victimarios, que es muy importante, desde las instituciones educativas, como también por profesionales de salud mental, ¿verdad? Porque un victimario, por ejemplo, que no es tratado a tiempo, no es asistido, podría volverse más acosador, más violento en etapas posteriores de su vida. También se necesita más educación emocional, toma de conciencia, prevención en los colegios, en las escuelas. También entrenar a los profesores a detectar casos de acoso y saber cómo intervenir. Hace falta más seguimiento de estos casos. Generalmente el sistema educativo no hace un seguimiento y ese es el problema, porque protocolos de actuación existen, pero en la parte preventiva es donde estamos fallando, ¿verdad? Porque el enfoque es paliativo.
Como siempre hacemos en Conectados, recorremos distintos lugares del mundo con profesionales de esos lugares para tratar de entender mejor el fenómeno. Y en buena medida en este programa hemos recorrido Latinoamérica, recién Paraguay, pero también estuvimos con profesionales del Perú, obviamente de la República Argentina, de México, lo cual me lleva a preguntarle a Paola, en esta parte del mundo, en Latinoamérica, ¿cómo estabas trabajando en la materia? Bueno, coincido plenamente con lo que decía el profesional. Hay países que estamos mucho más por detrás que otros en esta problemática. Hay países que han desarrollado políticas públicas que atienden el flagelo del bullying. En nuestro caso falta la decisión política, quizás seguramente el bullying ha quedado detrás de muchas otras problemáticas que estamos atravesando como país, pero hacen falta políticas públicas que son decisiones y acciones sostenidas en el tiempo, que más allá del color del partido político que nos esté gobernando en ese momento, se sostengan en el tiempo y que involucren también que tanto escuelas públicas como escuelas privadas tengan acceso a las mismas herramientas, es decir, que todas puedan tener equipos de orientación escolar con profesionales capacitados para asistirlos en este tema, que los docentes estén formados, que todos los colegios tengan protocolos de actuación para los casos de bullying. Y una asignatura pendiente que remarco que tenemos en nuestro país es la falta de datos estadísticos oficiales sobre bullying, que no es un tema menor, porque implica que las decisiones que estamos tomando no son basadas en hechos. Tenemos una percepción acerca de que es una problemática que ha cambiado, que ha mutado, que las redes sociales la recrudecieron, pero no tenemos datos estadísticos oficiales para saber cómo estamos posicionados y también para que las decisiones políticas tomadas en base a esos datos sean las correctas y poder medir si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Entonces estamos viendo aquí que vuelve a aparecer una palabra que recurrentemente apareció, valga la redundancia, durante todo el programa: estrategias. Un abordaje que hicimos con Elizabeth Machicao Barberi, que es directora de la Casa del Adolescente en La Paz, en Bolivia. Los componentes claves de una estrategia eficaz, eficiente, que funcione, tiene que ver con todas las personas que son parte de una comunidad educativa. Tiene que estar dirigida a padres, tiene que estar dirigida a los estudiantes, a las autoridades. Tienen que haber protocolos y una ruta crítica que realmente establezca qué es lo que pasa cuando hay un caso de acoso escolar de inicio a fin. Se tiene que terminar con la impunidad en los colegios. No puede ser que las víctimas sean las que terminen cambiándose de colegio porque el colegio no atiende, así sea un caso. Tienen que haber también a nivel del país políticas públicas, que es la parte macro para que pueda incidir en las unidades educativas, ¿no? Hay que trabajar en todas estas instancias, hay que trabajar con inteligencia emocional, con prevención de violencia, hay que trabajar dentro de lo que es la currícula para que realmente los niños entiendan y los adolescentes que la violencia no es una forma de vincularse, que se puede tener relaciones de buen trato, de respeto, de empatía, de inteligencia emocional, y eso es lo que creo que nos falta construir. Nos estamos acercando al cierre del programa, así que tengo que pedirle a Paola las conclusiones después de los múltiples testimonios, el desarrollo y el abordaje que hemos hecho aquí en Conectados. Bueno, quiero hablar particularmente de nuestro país. En nuestro país no tenemos una ley específica de bullying, tenemos una mal conocida ley de bullying que en realidad es una ley para la promoción de la convivencia, pero que de hecho no establece qué es el bullying, no está siendo eficiente al respecto. Hoy los colegios no tienen protocolos de actuación, que sería una herramienta formal que les ayudaría a los docentes a saber cómo actuar, cómo no actuar, a dejar un registro de cómo evolucionan los casos, de qué se habló en la reunión con los padres, qué se habla en las reuniones con los alumnos. No se hace un seguimiento de los casos, entonces al no tener datos estadísticos tampoco podemos medir si estamos avanzando o retrocediendo. Coincido plenamente con lo que decía Elizabeth. En nuestro país en particular no tenemos, independientemente de los datos estadísticos, tampoco una política de prevención. Es decir, estamos siguiendo las recetas tradicionales, que significa ir detrás del problema. Es decir, vamos a apagar el fuego, son respuestas reactivas. No trabajamos desde la prevención en estos aspectos que, como decían también otros profesionales, tenemos que entender que la escuela no es un lugar a donde los chicos van nada más que a recibir conocimientos de tipo académico. La escuela es un lugar a donde tenemos que entender que tenemos que
darles a los chicos educación emocional, que los docentes tienen que formarlos en habilidades sociales, como el respeto, como la empatía, como la mediación de conflictos, que son no solo habilidades que van a emplear en la escuela primaria o secundaria, sino que les van a servir para toda la vida. Un tema complejo desde el inicio, que viene de larga data, que se hace más complejo todavía en tiempos de las redes sociales y que, por supuesto, impacta fuertemente en nuestra sociedad. Es el abordaje que hacemos en el segmento que hemos llamado ¿Por qué nos interesa? Salimos a la calle a hablar con la gente. Tratamos de mostrar videos en donde se esté realizando acciones de bullying hacia los chicos y las identificamos, conversamos sobre ellas, conversamos con los chicos sobre cómo manejarse, cómo actuar si uno ve que a otra persona le están haciendo, qué deberían hacer. Como mamá de Bastian, lo que nos sostuvo fue el amor, la paciencia, a no bajar los brazos, a escucharlo, a acompañarlo, pero por sobre todas las cosas a ser visto y respetado. Como docente, cuando hay casos de bullying, lo que trato de hacer es de que los bullies tomen conciencia que le están haciendo daño a la otra persona. También muchas veces hay que hablar con los directivos y con la familia para que no sea solamente el docente el que reconoce el caso y los hace tomar conciencia. En el nivel inicial trabajo mucho las emociones y continuamente, diariamente estamos preguntando, por ejemplo, cuando llegan, cada uno al pasar lista cuenta cómo se siente al llegar al jardín. Y tratamos de que si un amigo no se siente bien, durante el día tratan de acercarse, jugar, le hablan, lo abrazan, los besan. Paola, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender. Gracias por la invitación, un placer. Y nosotros, como siempre, seguimos conectados.